Buenos días a todos. Antes de nada me gustaría agradecer a TEGRU la oportunidad que brinda a nuestra empresa y a mí mismo en participar en esta jornada tan interesante sobre el tratamiento de lixiviados en vertederos. La ponencia que voy a dar primero analizará las exigencias que ya se han visto ampliamente a lo largo de las presentaciones, las exigencias tan particulares que tiene este sector y cómo esas exigencias condicionan la selección tecnológica que hay que hacer para conseguir una eficiencia tanto en el funcionamiento, en primer paso, como económica, que es casi lo que más define estas soluciones, en un segundo paso. A lo largo de las ponencias de ayer y de hoy, pues es bastante sorprendente la cantidad de tecnologías que existen en este sector. Yo llevo tratando aguas residuales industriales 15 años y quizás pocos sectores como este engloban tantas tecnologías tan de raíz diferentes para poder conseguir los objetivos que se pretenden. Y desde mi punto de vista, todas ellas tienen su campo de aplicación, todas ellas tienen cabida si se hacen diseños razonables de las mismas y se aplican con los órdenes y con una lógica razonable. Antes de comenzar con la propia ponencia, me gustaría hacer una breve introducción sobre mi empresa. MP Medio Ambiente es una empresa de tratamientos de agua. Tiene unos 20 años de experiencia y ha instalado en sectores industriales, incluido el lixiviado, más de 500 referencias. Recientemente MP se ha unido al grupo Soil, de forma que ha unido dos patas del mundo ambiental, como es el agua con nuestra empresa, con Grupo Soil, que se dedica sobre todo a la consultoría y al medio ambiente en el campo de residuos, de manera que hemos creado una plataforma ambiental pues muy sólida en el mundo ambiental y con una proyección futura interesante. Entrando ya en lo que es la ponencia en sí, yo la voy a desglosar en una serie de pasos. En un primer paso voy a exponer el objetivo que intentamos todos. Posteriormente trataré sobre la problemática de este sector tan particular que nos evita alcanzar ese objetivo, para posteriormente hacer un repaso de las alternativas tecnológicas que se poseen y que MP aplica para conseguir vencer esa problemática y obtener el objetivo. Y luego daremos una serie de criterios de selección entre esas alternativas generales para poder seleccionar entre las alternativas pues, las mejores tecnologías y el orden adecuado para conseguir los objetivos. Veremos cómo la experiencia es un paso muy importante en esta selección y finalmente haré una exposición de conclusiones. El objetivo que tenemos todo es de perogrullo. Se trata de hacer una composición tecnológica que atendiendo a los datos de diseño que tenemos y a su variabilidad, porque este sector es muy variable, nos permite alcanzar el cumplimiento de toda la normativa aplicable. Y este paso, de alguna manera, está más o menos conseguido. Dentro de empresas con solvencia y con experiencia, esto está más o menos conseguido. Sin embargo, y me gustaría ahondar un poco más en el segundo objetivo, y es que, y por lo menos desde mi experiencia, al final lo que se busca es un óptimo económico. Dentro de una situación en la que se da por hecho, el cumplimiento de la normativa, lo que tenemos que analizar, lo que va a condicionar todas las decisiones, es optimizar el coste de inversión y los costes de explotación para seleccionar lo más rentable para el usuario. La problemática se ha descrito ampliamente a lo largo de las ponencias. En esta problemática tenemos unas características generales del lixiviado que condicionan mucho las decisiones. Tenemos, como ya se ha dicho, unas altas cargas contaminantes de cubos tremendas, nitrógenos tremendos, y además normalmente estos sectores están localizados en sitios donde va a ser difícil enganchar a un colector, a veces es posible, pero a veces no. Vamos a estar en un cauce, con lo que la exigencia en salida también es muy fuerte.
eso ya de por sí, unir esas dos palabras es exigir a las tecnologías que se seleccionen un alto rendimiento. Y muchas veces es necesario la combinación de tecnologías, como se ha ido viendo en las diferentes ponencias, para conseguir esos rendimientos. Otra condición general que condiciona todas las decisiones es la variabilidad. Tenemos variabilidad espacial. No es lo mismo un vertedero en Alemania que un vertedero en Galicia o un vertedero en Cádiz. A veces sí y a veces no. Variabilidad temporal. El vertedero cambia a lo largo de verano e invierno sus características brutalmente. Variabilidad en los procesos productivos del propio vertedero, depende del tipo de residuos que reciba. Entonces, estas tecnologías tienen que estar pensadas y adaptadas a unas situaciones de diseño cambiante. Ayer comentaba el responsable de Agrichem pues que en una misma balsa toda la batida de analítica le salían diferentes. Eso ya dice mucho del tipo de agua en la que estamos. Y luego tiene unas características, hablando ya de contaminantes específicos muy particulares. Una elevada conductividad. Esto, desafortunadamente, lo condiciona todo. El hecho de tener una elevada conductividad, y elevada conductividad, en cualquiera de los casos, estoy refiriéndome a superior a lo que la normativa nos exige en cumplimiento, ya nos lleva a plantear tecnologías de concentración. Como se comentaba ayer y como todos conocemos, las sales no son, desafortunadamente no son tratables, no son depurables, hay que concentrarlas. Entonces esto lo condiciona todo. En aquellos casos en los que el vertedero no cumple en conductividad o en cualquiera de las sales, muchas veces no se sigue conductividad, pero sí se siguen sulfatos o cloruros, nos va a llevar y nos va a obligar a concentrar el vertido. También tenemos particularidades con el nitrógeno, que tiene valores tremendamente elevados, amonios de 2000, de 3000, esto pues no se encuentra en los sectores normales, y compuestos de baja viabilidad, tóxicos y refractarios. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si apostamos por tratamiento biológico como única etapa, vamos a tener una DQO residual, una DQO refractaria que no vamos a poder tratar y va a haber que complementar. Y también puede aportar dificultad en la estabilidad de esos procesos. Pero bueno, todos no van a ser malas noticias, ¿no? Afortunadamente, el lixiviado tiene, se podría decir dentro del sector industrial, pues un caudal bajo. Y esto, un caudal de tratamiento bajo, estamos hablando de plantas normales de 30 a 200 metros cúbicos. Esto, permite plantear dentro de un rango de viabilidad económica tecnologías agresivas o composición tecnológicas que alcancen o puedan solucionar esta problemática. Aquí hay una serie de parámetros que ya se han visto ampliamente, conductividades de 5.000 a 40.000. En cualquier caso, normalmente son superiores a 5.000 y esos son los órdenes normativos en los que nos movemos. DQO 525.000, y si estuviésemos tratando aquí, es imposible hacer una batida de todos los tipos de vertederos, pero si este rango de 25.000 ni siquiera cubriría salidas de biometanizaciones secas y húmedas, en las cuales podríamos llegar a 40.000 y 50.000 de DQO. Amonios hasta 5.000 he llegado a encontrarme. Y el residuo seco, que para mí es una pena, nadie, o no es normal tener este parámetro cuando te dan datos de diseño, pero es el que más va a condicionar el grado de concentración al que se puede alcanzar. Y aquí hay una amplia variabilidad. Si estamos en vertederos con mucha pluviometría, en los que no ha habido recirculación de concentrados, podemos estar hablando de 2.000, 0,2% de sequedad, hasta 3%. Esto es un rango y podemos encontrarnos hasta 5%, depende de la estrategia que haya seguido ese vertedero, los vertidos que reciba, podemos tener esos valores tan altos. Y eso va a condicionar mucho el concentrado que se obtenga y, por tanto, la economía, que es lo que nos importa a todos, una vez garantizada la fiabilidad, la economía de la solución. Un tema que no se ha hablado quizá tanto, pues todos hemos hablado de estas condiciones generales de los lixiviados, que las conocemos, pero luego es que entramos en factores locales. Cada vertedero, como si ha comentado Enrique, cada vertedero sí es un mundo, y hay unos factores locales clave, pequeños detalles que hacen que unas tecnologías en ciertos sitios sea la óptima y otras tecnologías o otra composición o mezcla de tecnologías que
que en otros sitios pues sea radicalmente diferente la solución tecnológica para conseguir ese óptimo. No sé, no voy a ponerme a detallar todos, pero centrando en algunos, por ejemplo, si la decisión la toma un EPCista que está construyendo el vertedero frente a alguien que va a ser explotador, ese EPCista va a estar muy concentrado en la inversión, no en los costes de explotación. Luego el problema va a venir para el explotador. Y las decisiones de las personas que deciden pues van a estar muy condicionadas y van a seleccionar tecnologías muy diferentes. Si existen motores de cogeneración de energía, eso es clave para seleccionar unas tecnologías u otras. Los costes de particulares a cada vertedero. Un vertedero puede tener de forma muy sencilla, o puede tener unos costes de gestión o facilidades de gestión de concentrados mucho más sencillas que otros, y esto puede determinar también qué tecnologías aplicar. Entonces, los factores locales son muy importantes a la hora de seleccionar la composición tecnológica que queremos hacer. Visto el problema, voy a tratar de explicar las alternativas que MP tiene como para solucionar esta problemática, y que de manera general son, pues, nosotros no nos gusta apostar por un proceso concreto, lo que intentamos es optimizar siempre la inversión y el coste de explotación a la solución. Entonces, como alternativa, hemos visto ya mucho tratamientos físico-químicos. Yo voy a hacer como una pequeña matrícula a cada tecnología. Los costes de explotación que se plantean ahí y los rechazos, pues se consideran los costes básicos como es la electricidad, los reactivos, reposición de membranas si la hubiese, y la energía térmica. No está teniendo en cuenta mano de obra, amortizaciones y otros tipos de series de costes. Pero un poco para que empecemos a hablar de dinero, que creo que es lo que menos se está hablando en estos días, ¿no? Los tratamientos físico-químicos, como tales, no pueden ser el corazón de la depuración. En un lixiviado hay sólidos en suspensión, en un lixiviado hay contaminación disuelta que no puede ser tratada por estos tratamientos, pero sí actúan muy bien, como ha comentado Antonio Enrique, como pretratamiento a otras tecnologías. Se pueden utilizar flotaciones como los DAF o decantaciones para ablandar. Los sólidos, si utilizáramos un DAF para eliminar sólidos previos a otros tratamientos, los lixiviados en general no tienen grandes problemas de sólidos en suspensión. Estamos hablando, en el peor de los casos, hasta 2000. Eso no son realmente serios problemas. Y muchas veces, pues, aunque sí son unos buenos pretratamientos, la inversión no merece la pena para lo que se obtiene. Lo que hay que hacer es un buen análisis de las analíticas, un buen análisis del problema particular para decidir si es interesante o no. Nosotros, como aplicación a esta tecnología, lo que más lo utilizamos es como un ablandamiento en aquellos casos en los que hay dureza, como se ha comentado anteriormente, calcio y magnesio, pues con una receta química sencilla de subir pH y bicarbonato, en algunos casos, pues ablandar el agua para que haya menos incrustaciones posteriores. Stripping Screw es otra tecnología que utilizamos. Ya veremos la composición, dónde, cómo y por qué, pero bueno, todos conocemos que esta tecnología es la adecuada para alcanzar elevados rendimientos de depuración en nitrógeno. Bueno, de depuración no, de fijación en nitrógeno. Al final lo que hacemos es concentrar el nitrógeno en un concentrado de sulfato amónico. Como desventaja, esta tecnología por sí sola no va a atacar absolutamente nada más que no sea el nitrógeno, algo lo adecuado, pero en ciertas ocasiones, y por lo tanto tiene que ser complemento a otras tecnologías. Este stripping screw a nivel de operación de mantenimiento es muy sencillo, va muy bien. Solamente si no se aplica en un orden adecuado, por ejemplo, detrás de evaporaciones, detrás de ósmosis, que es un agua limpia de sólido, muy estable, incluso con temperatura, que le viene bien, pues sí puede tener cierta problemática si se utiliza en cabeza para eliminar nitrógeno ante otros procesos, porque puede haber ciertos ensuciamientos en los rellenos que presentan. Tratamientos biológicos, se hablaron ayer ampliamente. Aquí nosotros tenemos dos posibilidades. MP plantea dos posibilidades con estos tratamientos cuando los utilizamos. O los utilizamos en cabeza o los utilizamos en cola como fino. Y eso cambia radicalmente rendimientos, costes de explotación, inversiones, rechazos.
no se puede decir un tratamiento biológico, poner una matrícula un tratamiento biológico, porque si se utiliza en cabeza con un lixiviado fresco directo, va a tener unos parámetros de funcionamiento y si se utiliza en afino otros. Cuando se utiliza en cabeza, pues en general los dos tratamientos tienen un rendimiento muy adecuado con DQO biodegradable, pero de alguna manera no pueden atacar con máxima fiabilidad DQOs poco biodegradables y refractaria absolutamente nada. O sea, la DQO que sea refractaria va a salir. Y en absoluto, o sea, tienen rendimiento cero ante la conductividad, ¿vale? Y esto es muy importante, porque si estamos como estamos, que normalmente la conductividad es exigible, este tratamiento va a limpiar muy bien la materia orgánica del agua, pero nos va a obligar en cualquier caso a hacer todos los tratamientos de concentración que ya teníamos pensado, multiplicando las inversiones, ¿vale? Tiene una flexibilidad relativa, requiere un periodo de adaptabilidad si hay cambios en las concentraciones de entrada, y las inversiones de manera general son altas. Los costes de explotación dependen, aquí sí que dependen radicalmente de las concentraciones. Los costes de explotación de los biológicos dependen mucho de la DQO de entrada, del nitrógeno de entrada, porque si nos vamos a valores de 20.000, 30.000, toda esa DQO se elimina con energía eléctrica, con aireación, y esos costes de explotación pueden subir muchísimo. También puede ser necesario elevada necesidad de metanol para desnitrificar correctamente. Sin embargo, si este reactor biológico solamente lo utilizamos como un afino final, donde se ha quitado ya el 90, el 95 y hasta el 98% de la carga, pues sí tiene unos costes de explotaciones muy bajos. Y con un funcionamiento, porque lo que llega al afino va a ser muy biodegradable. En cola, pues vamos a tener costes de explotación bajos. En cuanto a rechazos, los tratamientos biológicos son los mejores a nivel de rechazo, porque no tocan la conductividad. La conductividad les pasa y no generan rechazo. Lo único que generan son rechazos de fangos biológicos, evidentemente, pero esto, en este problema del lixiviado que estamos hablando, es nada. Entonces no generan rechazo, pero no han tratado la conductividad. Eso tiene que ser analizado globalmente para verdaderamente comparar los costes de explotación reales. Y nosotros este tipo de tecnología la utilizamos en cabeza, pero normalmente asociado a sectores, a lixiviados que cumplen conductividad, o lo utilizamos en afinos cuando al no cumplir la conductividad nos vemos obligados a concentrar, preferimos concentrar, utilizar la inversión que vamos a aplicar en el tratamiento biológico, utilizarla en tratamientos de concentración para finalmente poner un pequeño afino biológico que tiene una inversión muy baja y unos costes de explotación muy bajos que nos permitan alcanzar las normativas. Al final es un juego económico, o sea, lo que estamos siempre desde MP lo que intentamos es ver cómo es el puzzle para que la inversión y los costes de explotación sean lo más óptimos posible. Luego hay otro bloque tecnológico que son las ósmosis. Aquí hay dos tipos de ósmosis que se han comentado ayer y hoy, que son las tipo platos y las tipo espiral. Solo que al ordenador. Vamos a hablar primero de las espirales. Las ósmosis en espiral también las aplicamos en el tratamiento del lixiviado. Pues frente a otros tratamientos de peso como biológicos, evaporaciones, tienen unas inversiones más moderadas y unos costes de explotación también moderados. Sin embargo, tienen una problemática, es que si lo utilizamos en cabeza pues vamos a tener unos grandes rechazos, 30-50% de rechazo. Pero sí puede servir para ir quitando agua a una inversión baja y preparando esos concentrados a otras tecnologías más eficientes de recuperación, de concentración, a un coste menor. Entonces esta tecnología nosotros la podemos utilizar en cabeza o también como afino, como se ha comentado antes también, como afino a pequeñas DQO que queden finales para conseguir las normativas. En el caso de afino las inversiones y los costes de producción serían muy bajos. Las membranas de plato, que nuestra marca tecnológica es MPCR, pues basan o se diferencian de las de espiral en que básicamente lo que tienen es un canal de paso mucho mayor, con lo que
y con menos esquinas al flujo, con lo que la posibilidad de incrustación es menor. Esto lo que nos va a permitir es conseguir rechazos menores que las ósmosis normales a cambio de más inversión. Cuestan más y cuesta también un poco más el coste de explotación. Entonces, ¿qué poner? Va a depender de que se echen los números económicos a andar, porque si el coste de gestión es muy elevado en un caso, puede ser más interesante hacer un poco más de inversión en las membranas de plato. Si no es así, a lo mejor es al revés. Entonces, esta membrana genera un rechazo menor a coste de un poco más de inversión frente a la otra ósmosis. Y su funcionamiento en los rangos de concentración que nos movemos, o sea, generando un concentrado, o sea, no pidiéndole apretar mucho, como podría llegar a ser un evaporador, pues funcionan adecuadamente. Finalmente, las evaporaciones con condensaciones. Aquí el mundo de la evaporación en sí mismo daría para otra, pero bueno. La característica fundamental de la evaporación con condensación es que es la más flexible, es la más fiable ante este tipo de vertidos y además nos permite alcanzar la mayor recuperación, y eso va a ser muy importante a la hora de evaluar los costes de explotación. Los costes de explotación, aquí por primera vez empiezan a aparecer unos costes que no estaban en las otras tecnologías, que son los costes energéticos, que hace que su coste pueda ser radicalmente diferente. Podemos estar hablando de 7 a 25 euros metro cúbico si no hubiera ningún aprovechamiento, a lo mejor de 4 a 25, pero este sector cada vez más, y yo cada vez me lo encuentro más, tiene un biogás que utiliza en motores o lo que lo tiene disponible, y si se aprovecha con inteligencia ese calor residual, estos costes de explotación caen radicalmente a los mismos órdenes que hemos hablado de MBR, biológicos, de ósmosis, y además nos aporta un grado de rechazo muy bajo, del 1 al 7%. Todo depende del 1 al 7% dependiendo de las características de entrada, evidentemente. Nosotros el evaporador lo aplicamos como etapa principal o como una etapa de concentración de otras etapas previas, todo en función análisis económico que hagamos. Y el tipo de evaporador, pues si hay energía, como contaba Enrique, nosotros apostamos por los múltiples efectos, si no la hay, pues ya hacemos una evaluación. O sea, podemos hacer compresión mecánica o incluso múltiples efectos también, un poco evaluando. La evaporación atmosférica la he puesto porque es una realidad, o sea, está ahí en el mercado y se instala. MP no la aplica en este sector, la ha aplicado en otro sector, pero en este sector no nos gusta, existe, yo no voy a decir que no existe, está ahí en el mercado desde nuestro punto de vista, todos los kilos de nitrógeno, de amonio, de amoníaco que lleva el agua, de alguna forma pasan a la atmósfera. Y aunque per se esta tecnología lo que utiliza es enormes cantidades de aire, que hace que la concentración de amonio pueda parecer que en el fondo es una especie de dilución, tiene concentraciones de amonio en el aire bajas, netamente todos los kilos que llevaba el agua acaban en la atmósfera, tanto los kilos como aquellos compuestos orgánicos volátiles que en las condiciones de evaporación lleve el agua. Entonces, mientras no veamos una alternativa de tratamiento de esos gases, de esos gases no lo estamos aplicando. Adicionalmente tiene un problema muy grande que es pues que dependen radicalmente de la humedad del ambiente, o sea, y lo malo de esta tecnología es que cuando más se le exige, que es cuando está lloviendo, pues no pueden funcionar, porque la humedad relativa impide la evaporación. Y los costes pues son del mismo orden que todo lo que hemos hablado, y en rechazo están por debajo de las ósmosis, por encima de los evaporadores. Ayer se habló de la inertización, estabilización, solidificación. Estos son tratamientos ya finales, con costes de explotación muy elevados, con rechazo muy elevado. El objetivo de esto es darle un cambio al concentrado final en su naturaleza para que pueda ser llevado nuevamente al vertedero. Vistas las alternativas que tenemos, pues cómo seleccionar, ¿no? ¿Cómo seleccionar? Cada caso hay que analizarlo en detalle y verlo, pero hay una serie de preguntas generales que condicionan mucho
La primera es, ¿la conductividad o todas las sales del agua bruta cumplen con la legislación? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si cumplimos, tendrían cabida muchas más tecnologías, pero si no cumplimos, no tengamos la menor duda de que al final vamos a tener que concentrar la contaminación. Y todos los costes que hemos visto hasta ahora no sirven para nada, porque según hasta qué punto de concentración lleguemos, el coste verdaderamente importante de explotación va a ser esa gestión. Si estamos hablando, todos los concentrados que tenemos van a ser peligrosos. Estamos hablando de 100 euros tonelada de ahí para arriba, o de 80 euros tonelada para arriba. Si nos quedamos con un 20% de concentrado, con 100 euros tonelada, estaríamos hablando de 20 euros metro cúbico a meter en la cuenta de explotación, frente a los 2-3 tecnológicos que estamos hablando. Entonces, si la conductividad es una clave, pensemos en llegar a la máxima recuperación posible. Evidentemente, en ese impasse, yo entiendo las situaciones muchas veces no se puede montar toda tecnología, pero mientras llega ese paquete global, sí sé que se hagan recirculaciones y eso lo que va a hacer es concentrar las características en los mismos vertederos, que de alguna manera no es una situación sostenible, es sostenible durante un tiempo, pero no sostenible. Al final va a haber que buscar salida a esas sales, esos kilos de sales que se están generando en el vertedero tienen que salir, el balance hay que hacerlo para que salga y sea una solución sostenible. Entonces, primera pregunta, ¿cumplimos conductividad? No, pues estamos obligados a concentrar y a concentrar al máximo, si queremos buscar el óptimo económico. ¿Cómo concentramos al máximo? Con tecnologías térmicas. Vaya hombre, ahora aparecen nuevos costes, los térmicos, pero afortunadamente este sector tiene energía, en muchas ocasiones tiene energía. Entonces, preguntémonos de cuánta energía disponemos para aprovecharla al máximo, de manera que concentremos todo lo que se pueda, sin tener que utilizar energía externa. La solución que nosotros planteamos en este sector está ahí. Es una composición tecnológica de todo lo que hemos visto. Y en función a los inputs que tenemos, de los factores locales, de las características de los lixiviados, vamos seleccionando tecnologías buscando el mínimo, el óptimo económico. A veces acertamos, a veces no, pero por lo menos lo intentamos. Nosotros nos preguntamos, lo que hacemos es, tenemos, digamos, 3 bloques, un bloque superior, donde llevamos todo el vertido en el que no hay energía suficiente en ese vertedero, y lo que hacemos es concentrarlo hasta que tienes el caudal justo para la energía que dispone. Esa es la idea que nosotros planteamos. Y luego lo complementamos con pretratamiento y con post-tratamiento para adaptarnos a las características particulares del sector, de ese caso particular. En el bloque superior, y la manera que hacemos nosotros de concentrar es utilizar ósmosis. Puede ser ósmosis en espiral o ósmosis de plato, en función a hasta qué punto queremos llegar. Muchas veces te interesa poner una ósmosis en espiral y luego con una segunda ósmosis de plato seguir concentrando, o a veces la suma de dos inversiones es mucho peor que hacer una inversión en platos directas y de una tacada llegar a ese punto. Hasta que conseguimos rechazos que se adaptan a la energía que disponemos. El sector de vertederos, pues sí, tiene energía, pero también desafortunadamente la energía de la que dispone siempre es inferior al caudal que tiene. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros buscamos es concentrar para utilizar la energía. Podríamos tratar biológicamente este vertido, pero es que nos parece meter una inversión excesiva para al final tener que ir a concentrar. Entonces preferimos dejar ese dinero para optimizar o para guardar para los costes de explotación una solución de inversión menor. Y luego, como ya he comentado, pues pueden poner ósmosis en espiral de afino como segundo paso. ¿Que cumplimos con eso? Pues bien, podemos implementarle stripping scrubber, podemos implementarle un MBR de afino, todo en función a cómo sean las características de entrada y a lo que se tiene que cumplir. Pero esta es la idea, concentrar hasta aprovechar la energía. Consiguiendo un bloque como este, en un verticio normal de 1% de sequedad, podemos conseguir rechazo del 3-5%. Que eso
Si le aplicamos los costes de gestión a 100 euros por 5%, estamos hablando de implementarle 5 euros más a todos los costes que habíamos hablado, pero 5 euros, no 20, 30, si nos quedamos con un rechazo de un 20%, de un 30%. Bueno, en este paquete hay que decir que no está basado ni está en números ni cálculos, todo tiene que ser una amplia experiencia. Hemos pasado mucho, llevamos 15 años depurando lisiviados y hemos recabado mucha información y mucha experiencia en cómo aplicar estos bloques tecnológicos, en cómo buscar hacerlos económicos. Pero en cualquier caso también nos encontramos muchas veces, pues hay veces casos especiales, por el mundo hemos visto algunos y que nos hemos visto obligados a pilotar porque el cliente también lo ha deseado o lo ha querido, y también a veces el pilotar es bueno y encuentra a veces alguna sorpresa. Y tenemos capacidad de pilotaje de todo este tipo de tecnología. Con lo que he dicho lo cual, pasamos a las conclusiones. Para mí, este sector tiene numerosos condicionantes, demasiados parámetros de entrada para decidir, y hay que hacer un análisis particular y una solución a medida. No se puede pretender plantear una solución repetitiva a todo y siempre. Hay mucha tecnología y hay que saberla aplicar y montar bien. Para buscar una solución viable, que era el primer punto del objetivo, o sea, necesitamos cumplir la normativa. Normalmente vamos a tener que hacer una integración tecnológica. Y lo que tenemos que buscar es que esa integración tecnológica sea óptima económicamente también. Para conseguir esto, tenemos que ir hacia la minimización de residuos, porque tenemos conductividad. Si hay conductividad, hay que concentrar. Entonces, si metemos en el balance económico los costes de explotación por concentrados, hay que concentrar. Y hay que utilizar toda la energía posible de los vertederos. La solución MPCR Biodestil, que es la que expliqué anteriormente, presenta una altísima adaptabilidad. Tenemos todos los bloques tecnológicos y nos podemos adaptar a muchas situaciones, con lo que nos ajustamos a los criterios de óptimo económico. Pero en cualquier caso, nosotros siempre recomendamos que se busque y que se delegue los diseños y las construcciones de plantas en empresas especializadas, que tengan experiencia y que sepan analizar las particularidades de cada caso. Muchas gracias por su atención.